En el sitio de construcción más lujoso de la ciudad, todos temían la furia del implacable Santiago Herrera, el millonario que humillaba y doblegaba a empleados, obreros y ejecutivos cada mañana. Pero cuando el silencio era absoluto ante su grito de poder, se escuchó una voz sencilla pero firme. Un hombre feliz no necesita humillar a nadie. Era Aurelio, el barrendero de 60 años, que con palabras tranquilas hizo que el millonario callara delante de todos. Lo que comenzó como una huelga se convirtió en la mayor lección de dignidad y humildad que Santiago y los cientos de testigos recibirían jamás. Porque a veces el verdadero poder no está en los millones, sino en tener el coraje de decir la verdad, aunque seas el más humilde del lugar. El rugido del motor del Lamborghini Aventador cortaba el aire matutino de la Ciudad de México como una declaración de guerra contra la mediocridad. Santiago Herrera Mendoza manejaba por reforma con la precisión de un depredador que conoce cada centímetro de su territorio. A los 39 años había construido un imperio inmobiliario que controlaba más del 40% del mercado de lujo en el país. Su empresa, Herrera Desarrollos Elite, no solo construía edificios, construía símbolos de poder que redefinían los horizontes urbanos. Santiago no era simplemente rico, era el tipo de rico que hace que otros millonarios se sientan pobres. Su penthouse ocupaba los 3 pisos superiores de Torre Platino, el rascacielos más exclusivo de Polanco. Sus trajes estaban hechos a medida por el mismo sastre que vestía a la realeza europea. Sus zapatos costaban más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos. Y su actitud hacia las personas que consideraba inferiores era tan fría como el mármol de Carrara que decoraba sus oficinas. Pero Santiago no había nacido en la abundancia. Su transformación de niño pobre a magnate inmobiliario había sido forjada en los fuegos de la humillación y alimentada por una sed de venganza que nunca había saciado completamente. Había crecido en Nezahualcóyotl, en una casa de 2 cuartos donde vivían 8 personas. Su padre había trabajado como albañil, llegando cada noche con las manos agrietadas y la espalda quebrada por años de levantar ladrillos que construían sueños ajenos. La infancia de Santiago había estado marcada por la pobreza que se pegaba a la ropa como el olor del sudor. Había usado uniformes escolares heredados de primos mayores. Había comido frijoles y tortillas más días de los que podía contar. Y había escuchado a sus padres discutir en voz baja sobre facturas que no podían pagar. Pero lo que más lo había marcado no era la escasez material, sino la forma en que los ricos los trataban cuando su padre conseguía trabajo en las colonias exclusivas. Recordaba vívidamente el día que había acompañado a su padre a entregar una obra en las lomas. Tenía 12 años y había visto cómo el dueño de la mansión había revisado el trabajo con desdén, encontrando fallas imaginarias para reducir el pago. Este tipo de gente no entiende la calidad, había dicho el hombre a su esposa, como si Santiago y su padre fueran invisibles. Hay que supervisarlos constantemente o hacen todo mal. Esa humillación había plantado una semilla de resentimiento que había crecido hasta convertirse en el motor de toda su vida. Santiago había jurado que nunca más sería tratado como inferior. Había estudiado administración de empresas con una dedicación obsesiva, trabajando de noche y estudiando de día. Había aprendido inglés viendo películas subtituladas hasta que pudo hablarlo mejor que muchos nativos. Había desarrollado un instinto para los negocios que rayaba en lo sobrenatural. Y ahora,
Casi 30 años después, Santiago Herrera era el hombre que otros temían. Sus empleados caminaban en silencio cuando él pasaba por los pasillos. Sus competidores se ponían nerviosos cuando entraba a las subastas de terrenos. Los funcionarios públicos respondían sus llamadas antes del segundo timbrazo. Había transformado el dolor de la humillación en poder absoluto, pero el poder había tenido un precio. Santiago había sacrificado las relaciones humanas en el altar del éxito. No tenía amigos cercanos, solo socios comerciales. No había formado una familia, porque consideraba que las emociones eran debilidades que podían ser explotadas por sus enemigos. Vivía solo en su penthouse, rodeado de lujo pero vacío de conexión humana genuina. Su rutina diaria era tan precisa como los movimientos de un reloj suizo. Despertaba a las 5 de la mañana para hacer ejercicio en su gimnasio privado. Desayunaba mientras revisaba los mercados financieros internacionales. A las 7:30 exactamente, salía de su edificio y manejaba hasta Torre Empresarial Santa Fe, donde ocupaba los pisos 28 al 30 con las oficinas centrales de su imperio. Esa mañana de jueves, mientras manejaba hacia su oficina, Santiago recibió una llamada que cambiaría el curso de su día y, sin que lo supiera entonces, el curso de su vida. «Señor Herrera», dijo Patricia, su asistente ejecutiva, con voz tensa que inmediatamente lo puso en alerta. «Tenemos una situación en la obra de Interlomas. Los trabajadores se han declarado en paro y están bloqueando el acceso al sitio de construcción». Santiago sintió que la sangre se le calentaba. El proyecto de Interlomas era una inversión de 200 millones de pesos, un complejo residencial de ultralujo que estaba programado para entregarse en 6 meses. Cualquier retraso no solo le costaría millones en penalizaciones, sino que dañaría su reputación de constructor que siempre cumple sus fechas. «¿Cuál es su demanda?», preguntó con voz que destilaba hielo. «Están exigiendo un aumento salarial del 15% y mejores condiciones de seguridad. Dicen que han tenido 3 accidentes menores este mes y que los equipos de protección están defectuosos». Santiago apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Los trabajadores de construcción siempre estaban inventando excusas para pedir más dinero. En su experiencia, las huelgas no eran sobre seguridad o condiciones laborales, eran sobre trabajadores perezosos que querían ganar más dinero por hacer menos trabajo. «Llama a seguridad privada», ordenó, «y contacta al abogado laboral. Vamos a terminar con esta situación hoy mismo. No voy a permitir que un grupo de albañiles sabotee mi proyecto». «Señor, el líder del sindicato dice que quiere hablar directamente con usted». «Que se vaya al diablo», respondió Santiago con frialdad. «Yo no negocio con extorsionistas». Cambió de dirección inmediatamente. En lugar de ir a su oficina, se dirigió directamente al sitio de construcción en Interlomas. Iba a resolver esta situación personalmente, con la misma eficiencia brutal que había caracterizado todos sus tratos comerciales. Los trabajadores iban a aprender que Santiago Herrera no era el tipo de patrón con quien se podía jugar. El sitio de construcción ocupaba 5 hectáreas en una de las zonas más exclusivas del área metropolitana. Cuando Santiago llegó, pudo ver que aproximadamente 200 trabajadores se habían congregado en la entrada principal, bloqueando el acceso de camiones y maquinaria. Llevaban cascos amarillos y camisetas de trabajo que habían visto mejores días. Algunos sostenían carteles escritos a mano que exigían salarios justos y seguridad real.
Santiago estacionó su Lamborghini directamente frente a la multitud, el motor rugiendo como una bestia que marca territorio. Salió del auto con movimientos deliberadamente lentos, ajustándose los puños de su camisa italiana y acomodándose la corbata que costaba más que el salario mensual de cualquiera de los hombres que tenía enfrente. Los trabajadores se quedaron en silencio cuando lo vieron acercarse. Santiago era una figura imponente incluso sin su riqueza. 1,85 m de estatura, complexión atlética mantenida por entrenamientos diarios, cabello negro peinado con precisión militar y ojos grises que parecían evaluar el valor monetario de todo lo que veían. ¿Cuál de ustedes es el líder de este circo?, preguntó con voz que llevaba el peso de la autoridad absoluta. Un hombre de aproximadamente 50 años se adelantó del grupo. Era evidente que había trabajado en construcción toda su vida. Manos callosas, piel curtida por el sol, músculos desarrollados por años de trabajo físico. Llevaba una camisa de franela desgastada y botas de trabajo que habían visto muchas obras. «Soy Miguel Ramírez, representante del sindicato», dijo con voz firme pero respetuosa. «Señor Herrera, necesitamos hablar sobre las condiciones de trabajo en esta obra». Santiago lo miró de arriba abajo con desdén evidente. «No tengo nada que hablar con ustedes. Tienen contratos firmados que especifican claramente sus salarios y condiciones. Si no están satisfechos, pueden buscar trabajo en otro lugar». «Señor, hemos tenido 3 accidentes este mes», insistió Miguel. «Los cascos que nos dieron tienen grietas, los arneses de seguridad están viejos y las plataformas de trabajo no están siendo inspeccionadas regularmente». «Los accidentes ocurren porque los trabajadores no siguen los protocolos de seguridad», respondió Santiago con frialdad. «Si ustedes fueran más cuidadosos en lugar de estar siempre buscando excusas para no trabajar, no habría problemas». Un murmullo de indignación recorrió el grupo de trabajadores. Miguel mantuvo la calma, pero Santiago pudo ver que sus palabras habían tocado un nervio. «Señor Herrera, todos nosotros tenemos familias que mantener», dijo Miguel. «No estamos pidiendo regalos. Estamos pidiendo condiciones seguras para poder regresar a casa cada noche». «Las condiciones son las que son», replicó Santiago. «Si no les gustan, hay 1000 hombres esperando en fila para tomar sus trabajos. México está lleno de gente que estaría agradecida de tener empleo». La tensión en el aire se volvió palpable. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con expresiones de enojo creciente. Santiago había calculado mal la situación. Había asumido que una demostración de poder sería suficiente para que los trabajadores se dispersaran y volvieran al trabajo. «¿Saben qué es lo que me molesta de ustedes?», continuó Santiago, su voz subiendo de volumen. «Que siempre están quejándose. Siempre tienen una excusa. Siempre quieren más dinero por menos trabajo. Yo empecé desde abajo, igual que ustedes, pero en lugar de quejarme, trabajé más duro que nadie». «Con respeto, señor», interrumpió Miguel. «Usted nunca trabajó como nosotros. Usted nunca se levantó a las 5 de la mañana para cargar ladrillos bajo el sol. Usted nunca arriesgó su vida colgado de un andamio defectuoso». La observación de Miguel golpeó a Santiago como una bofetada. Era cierto que había crecido pobre, pero nunca había trabajado en construcción física. Su camino al éxito había sido a través de la educación y los negocios, no a través del trabajo manual. «¿Se atreven a decirme lo que he vivido o no he vivido?», rugió Santiago. «Yo soy quien les da trabajo. Yo soy quien paga sus salarios. Sin mí, ustedes estarían desempleados».
Y sin nosotros, respondió Miguel con calma, usted no tendría edificios que vender. La respuesta simple, pero devastadoramente precisa de Miguel, hizo que Santiago perdiera completamente el control. Había sido desafiado públicamente por un trabajador, y su ego no podía tolerarlo. «Escúchenme bien», gritó, su voz resonando por todo el sitio de construcción. «Yo no voy a ser chantajeado por un montón de...» En ese momento, una voz tranquila pero firme lo interrumpió. «Disculpe, señor». Santiago se volteó bruscamente para ver quién se había atrevido a interrumpirlo. Lo que vio lo desconcertó completamente. Un hombre de aproximadamente 60 años se había acercado empujando un carrito de basura. Llevaba el uniforme naranja de los trabajadores de limpieza municipal, pantalón y camisa de color naranja fluorescente, gorra con el logo del gobierno de la Ciudad de México, guantes de trabajo gastados y botas de hule negras. Tenía cabello gris, barba corta y ordenada, y ojos cafés que transmitían una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «¿Qué quiere?», espetó Santiago, molesto por la interrupción. «Me llamo Aurelio Sánchez», dijo el hombre con voz pausada. «Trabajo como barrendero en esta zona desde hace 15 años. No quería interrumpir, pero escuché la discusión y pensé que tal vez podría ayudar». Santiago lo miró con incredulidad total. ¿Un barrendero quiere ayudar? ¿En serio? Los trabajadores de construcción también parecían sorprendidos. Algunos intercambiaron miradas confundidas. Era inusual que alguien ajeno a la disputa se involucrara, especialmente alguien cuyo trabajo era considerado aún más bajo en la jerarquía social. «Sí, señor», respondió Aurelio, sin intimidarse por el tono despectivo de Santiago. «He visto muchas huelgas y conflictos laborales en mis años trabajando en la calle. A veces una perspectiva externa puede ayudar a encontrar soluciones». Santiago se echó a reír, pero no era una risa de humor, sino de desprecio absoluto. «¿En serio? ¿Un barrendero me va a dar consejos de negocios? Un hombre que recoge basura de la calle va a enseñarme cómo manejar mi empresa». «No pretendo enseñarle nada sobre negocios», dijo Aurelio con paciencia. «Pero sí sé algo sobre trabajar con dignidad y tratar a las personas con respeto». «¿Respeto?», repitió Santiago con sarcasmo. «¿Me está dando lecciones de respeto un hombre que literalmente recoge la basura que otros tiran?» Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Incluso los trabajadores de construcción parecían sentirse mal por la crueldad gratuita de Santiago hacia Aurelio. Pero Aurelio no se inmutó. En lugar de enojarse o retroceder, mantuvo su postura tranquila y su mirada firme en Santiago. «Señor Herrera», dijo con voz que permaneció calmada a pesar del insulto, «el trabajo honesto no se mide por la altura del escritorio, sino por la integridad del trabajador». La frase golpeó a Santiago como un puñetazo inesperado. Había algo en la forma en que Aurelio la había dicho, sin arrogancia pero con absoluta convicción, que lo desarmó momentáneamente. «¿Qué se supone que significa eso?», preguntó Santiago, tratando de recuperar su posición de dominancia. «Significa que yo limpio las calles con el mismo orgullo que usted construye edificios», respondió Aurelio. «Mi trabajo alimenta a mi familia, mantiene limpia la ciudad y me permite dormir tranquilo por las noches sabiendo que hice lo correcto». «Su trabajo es recoger basura», dijo Santiago con desdén. «No se compare conmigo. Yo construyo imperios, yo genero empleos, yo muevo la economía del país. Y yo mantengo limpias las calles por donde usted camina.
replicó Aurelio sin perder la compostura. Cada trabajo tiene su valor, señor Herrera. La diferencia no está en lo que hacemos, sino en cómo tratamos a los demás mientras lo hacemos. Santiago sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Este barrendero lo estaba desafiando intelectualmente de una manera que no había anticipado. Los trabajadores de construcción habían comenzado a asentir con las palabras de Aurelio, y Santiago podía sentir que estaba perdiendo su autoridad sobre la situación. ¿Sabe qué?, dijo Santiago, su voz cargándose de veneno. No voy a escuchar sermones de moral de alguien que fracasó tan completamente en la vida que terminó barriendo calles. Esta vez, un murmullo de desaprobación se extendió no solo entre los trabajadores de construcción, sino también entre algunos empleados de la empresa de Santiago que habían llegado al sitio. Era evidente que incluso para los estándares de Santiago, este ataque había sido excesivamente cruel. Aurelio permaneció en silencio durante unos segundos, mirando directamente a los ojos de Santiago. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente. Seguía siendo calmada, pero ahora llevaba el peso de la experiencia vivida. «Señor Herrera», dijo lentamente, «no sé qué dolor lo ha convertido en el hombre que es ahora, pero puedo ver que está sufriendo». Santiago se quedó boquiabierto. De todas las respuestas que había esperado, esta no estaba ni remotamente en la lista. ¿Perdón? Un hombre feliz no necesita humillar a otros para sentirse importante, continuó Aurelio. Un hombre en paz no grita a trabajadores que solo piden seguridad. Un hombre completo no se siente amenazado por la dignidad de un barrendero. Las palabras de Aurelio cayeron sobre la multitud como piedras en agua quieta. Santiago sintió que algo se movía incómodamente en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. «Usted no sabe nada sobre mí», murmuró Santiago, pero su voz había perdido el filo anterior. «Sé que está solo», dijo Aurelio con gentileza. «Sé que tiene miedo, y sé que en algún lugar dentro de usted hay un niño que una vez fue humillado y que ahora no puede dejar de humillar a otros». El silencio que siguió fue absoluto. 200 hombres trabajadores, ejecutivos de empresa y conductores que habían parado a observar el espectáculo, todos permanecieron completamente callados mientras procesaban lo que acababan de presenciar. Santiago se sintió completamente expuesto. Este barrendero, este hombre que él había intentado humillar, había visto a través de todas sus defensas y había tocado la herida más profunda de su alma con una precisión quirúrgica. Yo no, comenzó Santiago, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «No tiene que explicarme nada», dijo Aurelio suavemente. «Pero tal vez podría explicarles a estos hombres por qué sus vidas valen menos que sus ganancias». Santiago miró alrededor del grupo de trabajadores. Por primera vez en años, realmente los vio. Vio las manos callosas que construían sus sueños arquitectónicos. Vio los rostros cansados de hombres que se levantaban antes del amanecer para trabajar bajo el sol. Vio las preocupaciones en sus ojos cuando hablaban de accidentes de trabajo. Y por primera vez desde que había construido su imperio, Santiago Herrera se sintió pequeño. «Estos hombres», continuó Aurelio, «no son sus enemigos. Son las manos que materializan sus visiones. Son los padres que trabajan para que sus hijos tengan mejores oportunidades, igual que usted una vez quiso tener mejores oportunidades». Santiago cerró los ojos. Las palabras de Aurelio habían abierto una compuerta de memorias que había mantenido cerrada durante décadas.
Recordó a su propio padre, llegando a casa con las manos sangrantes después de días de trabajo en construcción. Recordó las preocupaciones de su madre cuando su padre se lastimaba en el trabajo. Recordó sus propios sueños de escapar de la pobreza, no para humillar a otros, sino para nunca más ser humillado. ¿Cuándo me convertí en el tipo de hombre que solía despreciar?, murmuró Santiago, más para sí mismo que para los demás. Cuando decidió que el poder era más importante que la compasión, respondió Aurelio. Pero nunca es demasiado tarde para elegir de nuevo. Santiago abrió los ojos y miró directamente a Miguel, el líder del sindicato. Por primera vez en la conversación, vio a un hombre real en lugar de un obstáculo para sus ganancias. Miguel, dijo Santiago, su voz completamente diferente a la que había usado minutos antes. ¿Pueden darme una lista específica de los problemas de seguridad que han identificado? Miguel parpadeó varias veces, claramente sorprendido por el cambio de tono. Sí, señor, tenemos todo documentado. ¿Y el aumento salarial que están pidiendo está basado en comparaciones con otros proyectos similares en la ciudad? Sí, señor. Hemos investigado los salarios en proyectos de construcción de lujo comparables. Santiago asintió lentamente. Está bien. Quiero revisar toda la información que tienen. Y quiero que un inspector de seguridad independiente revise todo el sitio mañana mismo. Un murmullo de asombro recorrió el grupo de trabajadores. Este no era el resultado que nadie había esperado cuando la confrontación había comenzado. Además, continuó Santiago, quiero pedirles disculpas por mi comportamiento de hoy. Han estado haciendo un trabajo excelente y merecen ser tratados con respeto. Miguel intercambió miradas con otros trabajadores, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿En serio, señor? En serio, confirmó Santiago. Después se volvió hacia Aurelio. Y a usted, señor Sánchez, le debo una disculpa especial. Fue cruel e injusto de mi parte hablarle como lo hice. Aurelio sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. No se preocupe, señor Herrera. Todos tenemos días difíciles. No, dijo Santiago firmemente. No es excusa. Usted me dio una lección de dignidad que no merecía, y yo lo insulté. Eso habla muy mal de mí como persona. Los trabajadores comenzaron a dispersarse gradualmente, hablando en voz baja entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Era evidente que ninguno de ellos había esperado que una confrontación laboral se convirtiera en un momento de introspección y cambio personal. Mientras los grupos se dispersaban, Santiago se acercó a Aurelio, quien había regresado a su carrito de basura y había comenzado a recoger la basura que se había acumulado durante la manifestación. Señor Sánchez, dijo Santiago, ¿podríamos hablar un momento más? Aurelio se detuvo y lo miró con curiosidad. Por supuesto, señor Herrera. ¿Cómo lo hizo?, preguntó Santiago. ¿Cómo mantuvo la calma cuando yo estaba siendo tan abusivo? ¿Cómo supo exactamente qué decir para hacerme ver las cosas de manera diferente? Aurelio se apoyó en el mango de su escoba y consideró la pregunta cuidadosamente. Señor Herrera, he trabajado en las calles durante 15 años. He visto a todo tipo de personas en sus peores momentos. He visto a ejecutivos gritando por teléfono porque perdieron dinero en la bolsa. He visto a estudiantes llorando porque reprobaron exámenes. He visto a padres de familia desesperados porque perdieron sus trabajos. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde los rascacielos de Santa Fe se alzaban contra el cielo azul. Y he aprendido que cuando alguien está siendo cruel con otros,
Usualmente es porque está sufriendo por dentro. La gente feliz y en paz no necesita lastimar a otros para sentirse bien consigo misma. Santiago asintió lentamente. ¿Y cómo aprendió eso? La vida me enseñó, respondió Aurelio simplemente. No siempre fui barrendero, ¿sabe? Santiago alzó las cejas, intrigado. No. Fui maestro de primaria durante 20 años, dijo Aurelio. Enseñé en escuelas públicas en colonias difíciles. Trabajé con niños que venían de hogares problemáticos, niños que llegaban enojados, niños que actuaban mal porque estaban dolidos. Esta revelación sorprendió completamente a Santiago. Había asumido que Aurelio había sido barrendero toda su vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó la enseñanza? Aurelio sonrió con nostalgia. Mi esposa se enfermó de cáncer. Los gastos médicos fueron enormes, incluso con el seguro social. Necesitaba un segundo trabajo, y después de que ella falleció, necesitaba mantenerme ocupado para no volverme loco de tristeza. El trabajo de barrendero me daba la oportunidad de estar al aire libre, de moverme, de sentir que seguía siendo útil. Santiago sintió una punzada de vergüenza y admiración simultánea. Lo siento mucho por su pérdida. Gracias, dijo Aurelio. Pero ella me enseñó algo importante antes de irse. Me dijo que el valor de una persona no se mide por su trabajo o por su dinero, sino por cómo trata a los demás, especialmente a los que no pueden hacer nada por ellos. Las palabras resonaron profundamente en Santiago. ¿Y por eso intervino hoy? ¿Porque sabía que yo estaba actuando mal? Intervine porque vi a un hombre perdido, dijo Aurelio honestamente. Vi a alguien que había construido muros tan altos para protegerse que ya no podía ver a las personas del otro lado. Santiago se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado y experimentado en la última hora. Señor Sánchez, dijo finalmente, ¿estaría dispuesto a almorzar conmigo? Me gustaría conocerlo mejor y creo que tengo mucho que aprender de usted. Aurelio lo miró con sorpresa genuina. ¿Está seguro? No creo que tengamos mucho en común. Esa es exactamente la razón por la que quiero conocerlo mejor, respondió Santiago. Creo que he pasado demasiado tiempo rodeado de personas que piensan exactamente como yo. Aurelio consideró la invitación por un momento. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que almorcemos en un lugar donde yo pueda pagar mi propia comida, dijo Aurelio con una sonrisa. No quiero que piense que estoy tratando de aprovecharme de su generosidad. Santiago se echó a reír, pero esta vez era una risa genuina, no la risa cruel que había mostrado antes. Trato hecho. Se dirigieron a una taquería pequeña a 2 cuadras del sitio de construcción. Era el tipo de lugar donde Santiago nunca había comido. Mesas de plástico, servilletas de papel y un menú escrito a mano en un pizarrón. Pero cuando se sentaron uno frente al otro, Santiago se dio cuenta de que la comida no era lo importante. ¿Puedo preguntarle algo personal?, dijo Santiago después de que ordenaron. Adelante. ¿Alguna vez se sintió resentido? Quiero decir, fue maestro, tenía una carrera profesional y ahora no es que haya algo malo con ser barrendero, pero debe haber sido una transición difícil. Aurelio masticó pensativamente su taco antes de responder. Al principio, sí. Me sentía como si hubiera fallado, como si todo mi entrenamiento y experiencia hubieran sido un desperdicio. Me daba vergüenza que mis antiguos colegas me vieran barriendo calles. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que estaba midiendo mi valor con la vara equivocada, dijo Aurelio.
Pensaba que mi valor como persona dependía de lo que otros pensaran de mi trabajo, pero mi esposa me había enseñado que el valor real viene de cómo vivimos nuestros valores todos los días, sin importar cuál sea nuestro trabajo. Santiago asintió. ¿Y cuáles son esos valores para usted? Honestidad, compasión, trabajo duro y tratar a todos con respeto, respondió Aurelio inmediatamente. Puedo vivir esos valores igual barriendo calles que enseñando matemáticas. El escenario cambió, pero la persona que soy en el fondo no. Yo creo que perdí eso en algún punto, admitió Santiago. Empecé con buenos valores, pero en algún momento decidí que el éxito era más importante que la integridad. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Santiago consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que fue ver mi reflejo en sus ojos cuando me estaba comportando como un monstruo. Por un momento me vi desde afuera y no me gustó nada lo que vi. Esa es una buena señal, dijo Aurelio. Significa que la persona que era antes todavía está ahí, solo estaba enterrada bajo años de dolor y defensas. Pasaron las siguientes 2 horas hablando. Santiago le contó a Aurelio sobre su infancia en Nezahualcóyotl, sobre las humillaciones que había sufrido, sobre cómo había construido su imperio, pero había perdido su alma en el proceso. Aurelio compartió historias de sus años como maestro, de su matrimonio, de cómo había encontrado propósito incluso en el trabajo más humilde. Cuando finalmente se despidieron, Santiago se sintió diferente. No podía explicar exactamente qué había cambiado, pero algo fundamental en su perspectiva había sido alterado por esta conversación con un barrendero que resultó ser uno de los hombres más sabios que había conocido. En los días siguientes, Santiago comenzó a implementar cambios en su empresa. Contrató un consultor de seguridad laboral para revisar todas sus obras. Aumentó los salarios de los trabajadores de construcción y mejoró sus beneficios de salud. Estableció un programa de capacitación para supervisores sobre trato respetuoso a empleados. Pero los cambios más importantes fueron personales. Santiago comenzó a llegar más temprano a las obras para hablar directamente con los trabajadores. Aprendió sus nombres, preguntó sobre sus familias, escuchó sus preocupaciones y sugerencias. Al principio, los trabajadores estaban desconfiados. Habían visto a Santiago como un patrón cruel durante tanto tiempo que les costaba creer que el cambio fuera genuino. Pero gradualmente, a medida que sus acciones respaldaron sus palabras, comenzaron a relajarse alrededor de él. Una semana después del incidente, Santiago regresó al sitio donde había conocido a Aurelio. No estaba ahí, pero Santiago preguntó a otros barrenderos hasta que encontró su ruta usual. Lo encontró limpiando una parada de autobús en Avenida Reforma. «Señor Sánchez», lo saludó Santiago, acercándose a pie. Había estacionado su auto varias cuadras atrás para poder caminar y encontrarlo. Aurelio levantó la vista y sonrió. «Señor Herrera, ¿cómo está?» «Mejor», respondió Santiago honestamente. «Quería agradecerle nuevamente por lo que hizo la semana pasada. Ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas». «Me da mucho gusto escuchar eso», dijo Aurelio. «¿Cómo van las cosas con sus trabajadores?» «Mucho mejor. Hemos implementado todas las mejoras de seguridad que pidieron y he aumentado los salarios en un 20%. Aurelio asintió con aprobación. «Eso es excelente, pero me imagino que eso no es lo único que quería decirme». Santiago sonrió. Ya se estaba acostumbrando a la capacidad de Aurelio para leer entre líneas. «Tiene razón. Quería proponerle algo.
Mi empresa está comenzando un programa de responsabilidad social corporativa. Queremos construir centros comunitarios en colonias de bajos recursos y necesitamos a alguien que entienda realmente las necesidades de esas comunidades. Aurelio se detuvo de barrer y miró a Santiago con curiosidad. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de usar su experiencia como maestro y su comprensión de las comunidades para ayudar a diseñar programas que realmente marquen una diferencia en la vida de las personas. ¿Y mi trabajo actual? Podría mantenerlo si quiere, o podría hacer la transición completa al nuevo puesto. El salario sería significativamente mejor, pero entiendo si prefiere mantener su independencia. Aurelio se apoyó en su escoba, considerando la oferta cuidadosamente. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó. ¿Es solo porque se siente culpable por cómo me trató? Esa es parte de la razón, admitió Santiago. Pero principalmente es porque creo que usted tiene exactamente el tipo de sabiduría y perspectiva que mi empresa necesita. He pasado años rodeándome de personas que me dicen lo que quiero escuchar. Necesito a alguien que me diga lo que necesito escuchar. ¿Y cree que yo haría eso? Sé que lo haría, respondió Santiago. Ya lo ha hecho. Aurelio sonrió. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Se despidieron cordialmente, pero Santiago tenía la sensación de que Aurelio ya había tomado su decisión. 3 días después, Aurelio llamó a la oficina de Santiago. «Señor Herrera», dijo cuando Santiago tomó la llamada, «he decidido aceptar su oferta, pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero seguir trabajando como barrendero una mañana por semana. Me mantiene conectado a la realidad de las calles, y creo que esa perspectiva será valiosa en el trabajo con comunidades». Santiago se echó a reír. «Me parece perfecto. ¿Cuándo puede empezar? ¿Qué tal el lunes?» «Excelente. Le haré preparar una oficina». «No necesito una oficina elegante», dijo Aurelio. «Solo un escritorio y una silla donde pueda trabajar. Lo importante no es dónde trabajo, sino qué trabajo hago». Y así comenzó una de las asociaciones más inusuales en el mundo de los negocios mexicanos. Santiago Herrera, el magnate inmobiliario temido por su crueldad, y Aurelio Sánchez, el barrendero maestro que había encontrado dignidad en el trabajo más humilde. Juntos, crearon programas que transformaron comunidades enteras. Construyeron escuelas, centros de salud y espacios recreativos en colonias donde antes solo había necesidad. Pero más importante, desarrollaron un modelo de negocio que demostraba que el éxito financiero y la responsabilidad social no solo podían coexistir, sino que se fortalecían mutuamente. La historia de su encuentro se volvió legendaria en los círculos empresariales de México. Se contaba como ejemplo de cómo una confrontación honesta puede cambiar vidas, cómo la sabiduría puede venir de las fuentes más inesperadas, y cómo nunca es demasiado tarde para elegir ser una mejor persona. 6 meses después, Santiago fue invitado a dar una conferencia en la escuela de negocios más prestigiosa del país. Al final de su presentación sobre liderazgo ético, un estudiante le preguntó cuál había sido la lección de negocios más importante que había aprendido en su carrera. Santiago pensó por un momento en todas las respuestas que podría dar: estrategia financiera, análisis de mercado, negociación de contratos, pero cuando habló, dio una respuesta que nadie esperaba. «La lección más importante», dijo, «me la enseñó un barrendero.
Me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de hacer que otros te teman, sino de hacer que otros se sientan valorados. Que el poder real no viene de humillar a los demás, sino de elevarlos. Y que la sabiduría más profunda a menudo viene de las personas que la sociedad considera menos importantes. Hizo una pausa, recordando aquel día en el sitio de construcción, cuando un hombre humilde había tenido el valor de desafiar a uno de los empresarios más poderosos del país. Si quieren ser líderes verdaderos, continuó, aprendan a escuchar especialmente a las personas que no se parecen a ustedes, que no tienen su educación, que no comparten su estatus social, porque a menudo esas personas ven verdades que nosotros, desde nuestras torres de marfil, no podemos ver. Al final de la conferencia, Santiago caminó hacia su auto, pero se detuvo cuando vio una escena familiar. Un trabajador de limpieza de la universidad estaba vaciando los botes de basura cerca del auditorio. Santiago se acercó. «Buenas tardes», dijo cordialmente. «¿Cómo está usted?» El trabajador lo miró con sorpresa, claramente no acostumbrado a que ejecutivos en trajes caros iniciaran conversaciones con él. «Bien, señor. Gracias por preguntar». «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «3 años, señor». «¿Le gusta su trabajo?» El hombre dudó, no seguro de cómo responder a una pregunta tan inusual. «Es trabajo honesto, señor. Me permite mantener a mi familia». Santiago sonrió. «Esa es una respuesta muy sabia. Que tenga una excelente tarde». Mientras caminaba hacia su auto, Santiago reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en 6 meses. Antes, ni siquiera habría notado al trabajador de limpieza. Ahora, no podía pasar junto a alguien que trabajaba sin reconocer su dignidad y valor. Su teléfono sonó. Era Aurelio. «Santiago», dijo. Habían progresado a usar nombres de pila. «¿Cómo salió la conferencia?» «Muy bien. Les conté sobre usted». «Espero que haya sido algo bueno», bromeó Aurelio. «Les dije que el barrendero más sabio de México me había enseñado la lección más importante de mi vida empresarial». «¿Y cuál fue su reacción?» «Shock inicial. Después, interés genuino. Creo que algunos de esos jóvenes empresarios van a empezar a prestar más atención a las voces que normalmente ignoran». «Esa sería una victoria para todos», dijo Aurelio. «Aurelio», dijo Santiago, ¿alguna vez se arrepiente de haber intervenido aquel día? Podría haber seguido con su trabajo sin meterse en problemas ajenos. Hubo una pausa antes de que Aurelio respondiera. ¿Se arrepiente usted de haber escuchado? Ni por un segundo. Entonces tengo mi respuesta, dijo Aurelio. A veces el destino nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer la diferencia correcta. Ese día, los dos estábamos donde debíamos estar. Después de colgar, Santiago se sentó en su auto por unos minutos antes de encender el motor. Pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, poderoso pero vacío, temido pero solo, exitoso pero miserable. Y pensó en el hombre que estaba convirtiéndose, todavía exitoso, pero ahora también significativo. La transformación había comenzado con un barrendero que había tenido el valor de desafiar a un millonario, pero había continuado con un millonario que había tenido la humildad de escuchar. Y esa, reflexionó Santiago mientras manejaba hacia su casa, era una historia que valía la pena contar. Gracias por acompañarme en esta historia de transformación y segunda oportunidades, donde un encuentro inesperado entre mundos diferentes demostró que la sabiduría verdadera no conoce fronteras sociales y que nunca es demasiado tarde para elegir ser una mejor persona. Si esta historia les ha tocado el corazón,
Me encantaría saber de qué país nos están viendo y si creen que todos tenemos la capacidad de cambiar cuando alguien nos ayuda a ver la verdad sobre nosotros mismos.